¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que ya nos están acompañando, que son varios, y saludando a Carlos, Ulises, gracias por estar nuevamente, a don Jorge Matei. ¿Cómo están? Partimos por Muy bien. ¿Estamos bien? Todo bien. Todo bien. Muy bien. Qué bueno. Bueno, el programa hoy día... Un numerito a Concón. Sí. El programa hoy día, bueno, vamos a hablar de la ONU, vamos a hablar de la historia de la ONU, de dónde parte nuevamente un poquito, me va a hacer un ratito al principio, y de ahí nos vamos a meter derecho en el problema constitucional porque han habido bastantes noticias buenas e interesantes. ¿Ok? Así que vamos a ir con una introducción de lo que era antes la ONU, antes de que fuera ONU. A partir de los 14 puntos planteados por el entonces presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, para superar los efectos de la guerra y conseguir una paz duradera, el 28 de junio de 1919 nace la Sociedad de Naciones o Liga de las Naciones. Fue una consecuencia a la reacción de las diferentes naciones contra los horrores que provocó la Primera Guerra Mundial. Millones de muertos, inválidos, población civil desplazada, pobreza, deuda de guerra, la caída de 4 imperios, el alemán, el austrohúngaro, el ruso y el otomano, que a su vez provocó inestabilidad política. La Sociedad de Naciones pretendía impedir una repetición de los hechos que dieron lugar a la guerra, como la falta de cooperación, la existencia de pactos secretos entre estados o la ignorancia de los pactos internacionales. Por eso se quiso crear un organismo a través del cual las naciones pudiesen resolver sus disputas por medios pacíficos en lugar de militares, evitando aquellas causas que llevaron a la guerra. Thomas Woodrow Wilson fue un político y abogado, 28º presidente de los Estados Unidos, que asumió el cargo desde 1913 a 1921. En enero de 1918, expuso sus famosos 14 puntos para asegurar la paz en Europa y el mundo, por lo que se le considera el impulsor de la Sociedad de Naciones. Entre los puntos figuran la absoluta libertad de navegación en la paz y en la guerra fuera de las aguas jurisdiccionales, la desaparición de las barreras económicas, la garantía de la reducción de los armamentos nacionales, el reajuste absolutamente imparcial de las reclamaciones coloniales y la Asociación General de Naciones a constituir mediante pactos específicos con el propósito de garantizar mutuamente la independencia política y la integración territorial tanto de los estados grandes como de los pequeños. Thomas Woodrow Wilson recibió el Premio Nobel de la Paz en 1919 como impulsor de la Sociedad de Naciones y defensor del segregacionismo racial. Y no le funcionó, hasta que llegó un nuevo presidente que estuvo casi por 4 términos, don Franklin Delano Roosevelt, que murió en su 4º periodo, y ahí él fue el que ordenó la creación de la famosa ONU tal cual hoy día la conocemos. Echándole un vistazo a la historia es bien complicada. La historia no nos cuenta todas las barbaridades que hacen los líderes, nos cuentan solamente algunas cosas. Y en base a eso, considero yo que el liderazgo en el gobierno, en un partido político, es solamente poder político, y el poder político es una forma oficial de antagonizar al pueblo. Por ende, la política son las reglas impuestas a la ciudadanía. Al menos eso es lo que yo pienso. Se supone que no es así. Se supone que la política debe respetar las reglas de la democracia y lo que a través de la democracia el pueblo aprueba o no aprueba. Bueno, se supone, pero hoy día estamos viviendo en Chile bien claramente de que no es así y están tratando de, ¿cómo se llama esto?, imponer algo que no deberían imponer y que ya lo vamos a tocar. ¿Qué opinión tienes tú, Ulises, Carlos y también Jorge, de la creación de la ONU? ¿Cuál creen ustedes que fue en 1945
la necesidad de crear la ONU si ya la Sociedad de las Naciones o la Liga de las Naciones había fracasado. Parto con el que quieran. Ulises, si quieres. Juan, por favor, repíteme la pregunta porque se distorsionó el audio. Oh, ok. Me hiciste acordar ese día que estaban entrevistando a la modelo en el mismo universo y le pregunté a mi niña, le decía, ¿me puede repetir la pregunta? Fue muy especial ese momento. No, ¿cuál fue? Es muy típico eso, ¿eh? Sí. ¿Cuál crees tú que fue la necesidad de crear las Naciones Unidas? ¿Para dónde iba? ¿Cuál era la idea? Todos tenemos una idea clara, bonita, de que era para que las cosas no se volvieran a repetir, pero para mí que había algo más raro ahí. Mira, la verdad que yo interpreto la creación de la Organización de Naciones Unidas en el año 1945 como un perfeccionamiento de... Para mí la ONU es la heredera de la Liga de las Naciones o Sociedad de las Naciones creada en 1919 después de la Primera Guerra Mundial. Esta organización del año 19 tenía un objetivo muy claro, como bien se dijo en el video, que era impedir que se volviera a repetir en el planeta una conflagración tan dramática, tan sangrienta, tan dolorosa como fue la Primera Guerra Mundial, la que hoy llamamos Primera Guerra Mundial, que en ese tiempo era la Gran Guerra. La verdad que a pesar de haberse creado, me imagino con buenas intenciones, esa Liga de las Naciones, se cometieron graves errores por parte de las potencias triunfantes en la Gran Guerra que hubo en Europa y en otros continentes, como fueron las imposiciones sobre la Alemania derrotada y que dieron pie a todo el proceso después de toma el poder del nazismo y del revanchismo alemán y del armamentismo y ya ir a buscar el llamado espacio vital, como hablaba Adolf Hitler previo a la guerra. Entonces, viene una guerra, a pesar de la Liga de las Naciones, viene una guerra y a partir de los errores que se cometieron en esos 20 años, en esas 2 décadas, viene una guerra más horrorosa porque las armas en 2 décadas fueron más letales, se empezaron a hacer masivos los bombardeos con el arma aérea sobre ciudades, sobre civiles, o sea, fue un drama mayúsculo que se creó y que se suponía que se trataba de evitar. Entonces, a partir de esos errores de esas 2 décadas, entiendo, no he estudiado a fondo, pero de acuerdo a lo que he leído en la bibliografía que hay, se crea o se le da un nuevo nombre a la Liga de las Naciones, que es la Organización de Naciones Unidas, con el objetivo primario, así lo entiendo, de evitar ahora nuevamente que se produjera una nueva guerra mundial, porque esta vez una tercera guerra, todos sabemos ya, con el arma nuclear manejada por el ser humano, ya iba a ser casi de exterminio total de la humanidad. Entonces, bueno, nace la ONU y en el marco de la ONU se lleva adelante la llamada Guerra Fría, donde el mundo se repartió entre las 2 grandes potencias triunfantes de la Segunda Guerra Mundial, como fueron Estados Unidos y la Unión Soviética. Ese es el objetivo o la razón de ser primaria de la ONU, de acuerdo a todo lo que existe como bibliografía respecto de esos hechos. La distorsión, en mi opinión, viene después. Después del año 90, con la caída de la cortina de hierro, de los socialismos reales, del comunismo soviético, siento que ahí se empieza a producir una distorsión del objetivo primario de esta Organización de Naciones Unidas, la cual no evitó la guerra. Tuvimos guerra en Corea, tuvimos guerra en Vietnam y en otros puntos más del planeta, pero no una conflagración general como fue la guerra entre 1914 y 1918 y la de 1939 a 1945.
Esa es la visión que yo manejo de esta Organización de Naciones Unidas. Ya. Carlos, ¿algo que agregar? Bueno, creo que Ulises hizo una extraordinaria síntesis respecto del tema. Lo que sí yo tal vez podría discrepar, no con Ulises, sino que del análisis de establecer como un nexo continuador entre la Sociedad de las Naciones y la ONU. Si bien es cierto, son tratados multilaterales donde participan diferentes estados, tuvieron finalidades diferentes y tienen además orígenes obviamente diferentes, independiente que tengamos en cada una de estas situaciones un hecho precedente que es guerras mundiales, donde se producen realmente matanzas espantosas por todos los lados, pero la Sociedad de las Naciones está circunscrita dentro del contexto de una Europa que todavía mantenía una cierta hegemonía sobre el mundo. Y tal como lo señaló Ulises, en la Sociedad de las Naciones y el famoso Tratado de Versalles está el germen de la Segunda Guerra Mundial. No olvidemos que este, entre comillas, revanchismo, como denominó Ulises, a la situación de Alemania, se debe a la situación espantosa, de hambruna, de destrucción del Estado alemán, del imperio alemán. No olvidemos que en la Primera Guerra Mundial quien interviene es el Segundo Reich, es decir, el Segundo Imperio. El primer imperio, para que lo tengamos claro en la parte histórica, es el que surge en el año 800 con Carlomagno, que crea el Sacro Imperio Romano Germano. Ahí surge el primer Reich o el primer imperio, el Sacro Imperio Romano Germano, que une a la Iglesia Católica con toda la tradición romana, greco-latina, con el mundo germano. El Segundo Reich se crea en 1870, cuando 1872 más o menos, cuando se produce la guerra franco-prusiana, y el canciller de hierro, Otto von Bismarck, logra el triunfo sobre Francia. Y el Segundo Reich, curiosamente, se crea en Versalles, si es que mal no recuerdo, o en Francia. Ahí se crea el Segundo Reich o el Segundo Imperio Alemán, que es el que entra en el conflicto de la Primera Guerra Mundial con Guillermo II como emperador. Terminado o derrotada estos cuatro imperios que mencionó el video, Alemania se transforma en una república, la famosa República de Weimar. Y entre paréntesis, para que tengamos claro un poco el tema de la historia alemana, Alemania surge como tal justamente en 1872, cuando se crea el Segundo Reich. Ahí se reúnen o se reunifican una serie de principados, ducados, Prusia, Baviera, y una serie de otros ducados y principados que conformaban todos los pueblos germanos, y ahí surge la Alemania. Y existía la gran duda en un momento determinado entre crear la Großdeutschland, que implicaba la unificación de Alemania propiamente tal como la conocimos nosotros, o junto con el Imperio Austrohúngaro, y crear la famosa Großdeutschland. Se optó en definitiva por Bismarck por crear la Alemania sin la reunificación con el Imperio Austrohúngaro, que sí lo hace con la creación del Tercer Reich. De ahí viene el Tercer Reich de Adolf Hitler, porque pone término en definitiva a la República de Weimar y crea el Tercer Reich, es decir, el Tercer Imperio. Y en un momento determinado, por ahí por el año 1938, se produce lo que se conoce como el Anschluss, la anexión, donde Austria se incorpora mayoritariamente con el voto popular, si quieres tú, de un plebiscito que hubo al Reich alemán.
y se recrea un poco este concepto de la Großdeutschland que se planteó en su momento con Bismarck. Por lo tanto, Alemania, luego de la derrota de la Primera Guerra Mundial y el surgimiento de este famoso Tratado de Versalles, que Alemania le denomina el Diktat, el dictado de Alemania, o el dictado de Versalles, porque Alemania realmente quedó en una situación paupérrima. Es común, o muy conocido, por así decirlo, la hambruna que se produjo en Alemania. Y por otro lado, una inflación tremenda, tal como tal vez la conocemos hoy día en algunos países como Venezuela, donde la gente poco menos que para comprar un kilo de pan tenía que ir con una bolsa de billetes, que en definitiva no valían absolutamente nada. El paro que se produce, es decir, la cesantía como la conocemos nosotros, también es horrorosa. Y hay imágenes, hay videos donde uno ve la Alemania absolutamente pauperizada y envuelta en una serie de conflictos, que es lo que hace que el nacionalsocialismo, con un líder carismático, comienza poco a poco a lograr la adhesión del pueblo alemán. Además, con el discurso, el tipo era un orador brillante, eso no lo pueden desconocer los historiadores, ni siquiera más recalcitrantes en contra de Hitler. Era un tipo muy, muy especial en ese sentido, el famoso Führer o líder, como se traduce el concepto. Y hace que con un programa que busca reivindicar el nacionalismo y el orgullo alemán, en un momento determinado, logre acceder al poder democráticamente, a través de los votos de la ciudadanía alemán, logra acceder al poder como canciller de Alemania, porque el presidente era el gran mariscal de la Primera Guerra Mundial, Paul von Hindenburg. Él era el presidente de la República, tal como hoy día existe un canciller, no recuerdo hoy día los nombres, pero la más conocida hace poco, la anterior, era la canciller Merkel. Pero hoy día hay un señor Stolze. Claro, no lo tengo muy claro porque no lo tengo internalizado. La señora Merkel, todos la reconocemos, por así decirlo, como canciller, pero hay un presidente de la República. Es lo mismo que el viejo adagio que existía antiguamente, donde se decía que el rey reina pero no gobierna. El presidente preside pero no gobierna, el que gobierna es el canciller. Por eso es que el presidente de Alemania, en términos generales, es mucho menos conocido que el canciller de la República. Entonces, vemos nosotros que llega democráticamente al poder Adolfo Hitler, crea en definitiva el Tercer Reich, y todos sabemos un poco todo lo que es la historia del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, que algunos dicen que es como el segundo tiempo de lo que fue la primera. Esa primera guerra quedó como inconclusa, por así decirlo. Por lo tanto, el periodo entre guerra del 1918 a 1939 fue como el entretiempo, si quieren ustedes, en términos futbolísticos. Se produce el inicio de la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre del año 39 y, en definitiva, Alemania es derrotada en mayo del 45, sin perjuicio que se mantiene la guerra en el Pacífico, en Asia, por así decirlo, hasta que es derrotada definitivamente Japón con el lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Producto de la derrota de los partidos, de los estados del eje, el eje que estaba conformado por Alemania, Japón e Italia, y países satélites, por así decirlo, que eran de menor envergadura, que acompañaron al eje en esta lucha titánica. Y ya a poco terminar la guerra, los países aliados acuerdan crear esta organización de Naciones Unidas que tiene su sede en la primera reunión en San Francisco.
a poco andar o a poco terminar la Segunda Guerra Mundial, y que posteriormente va a trasladar, sucede hasta el día de hoy en la ciudad de Nueva York. Y en esa reunión de San Francisco, uno de los integrantes de esta nueva organización que se crea para poner fin a todas las guerras es nuestro país Chile, que suscribe o se adhiere a este tratado multilateral de estados. Ahora, tal como muy bien lo señaló Ulises, esta organización no puso término a ninguna guerra. Más aún, yo diría que en cierta forma recrudecieron muchas guerras. También lo planteó muy bien Ulises en el sentido de que al término de la Segunda Guerra Mundial ya se comienza a producir un cisma, un quiebre principalmente ideológico entre las dos grandes superpotencias que se vislumbran con el término de la Segunda Guerra Mundial, que es, por un lado, la potencia soviética, que comienza a arrasar y avanzar sobre Europa, y por otro lado, Norteamérica, que se transforma en el bastión o el escudo de Occidente y de la visión capitalista liberal, si quieres tú, ¿no? Y ahí se produce esta cortina de hierro, ¿no?, que hace que incluso las potencias aliadas tengan que reclutar a muchos ex nacionalsocialistas y personajes que sirvieron a la Wehrmacht, a las SS y a las Fuerzas Armadas de Alemania, porque eran los personajes que mejor conocían a los soviéticos e incluso tenían, en términos de inteligencia, dormidas a muchos cuadros al interior de la Unión Soviética que habían entregado información al ejército alemán. Y ahí surge todo lo que es la famosa red Helen, que obedece al nombre de un general alemán, Reinhard Helen, que es el gran espía o el gran integrante de los servicios de inteligencia alemán y de Occidente post Segunda Guerra Mundial, que tiene sus redes hasta pasada la década del 70, cuando ya simplemente estaba muy viejo y él jubila de este servicio de inteligencia alemán y occidental. Eso es en términos generales. Y también coincido con lo que dice Ulises, en el sentido de que las Naciones Unidas cambia de sentido, por así decirlo, o de el servicio que va a prestar, porque al caer la Unión Soviética, los cuadros marxistas, los cuadros bolcheviques soviéticos, comienzan a, más que refugiarse, a apoderarse de todos estos organismos internacionales. Y ahí comienza a cambiar absolutamente de estatus, si quieres tú. Ya vamos a tocar ese tema. Don Jorge Matei. Bueno, ante tan magna expresión de sabiduría, me queda re poco que agregar, pues solamente les voy a señalar lo siguiente. Hay alguien que dice, no sé con qué armas se peleará la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta será con palos y piedras. A ver si saben quién dijo eso. Alguna vez lo leí, pero el alemán que me anda persiguiendo, el Alzheimer, se me olvida las cosas. Es un ciudadano alemán que nació en Alemania, que se llamó Albert Einstein. Oh. Ya. Esto a propósito de un aniversario de las Naciones Unidas en la que él participó como invitado, un poco adulando a las Naciones Unidas porque fueron creadas para supuestamente evitar guerras como las precedentes, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con todo el desastre, la muerte y miseria que trajeron esas guerras, como todas las guerras. Y bueno, también un poco totalmente de acuerdo con lo que dijeron Ulises y Carlos. Las Naciones Unidas hoy día ya no son lo que fue, no funcionan de la manera para la cual fueron creadas. Hoy día son un brazo político
de ciertas personas que yo ni siquiera las catalogaría de izquierda o que son ex órbita soviética. Yo me atrevería a decir que están al mando o están siendo dirigidas por grupos como Heidelberg, que tienen otros fines, ya no les interesa que las Naciones Unidas o el Foro Económico Mundial también, que ya no les interesa que Naciones Unidas evite guerras, porque hoy día pensar en una guerra al nivel de lo que vimos en aquellos años, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, sería una total locura, porque ahí es donde calza lo que dice Einstein, ¿no? Una guerra, la Tercera Guerra Mundial, la Cuarta Guerra Mundial, ya vamos a estar peleando con palos y piedras, porque nos vamos a exterminar como seres humanos y junto con todos los demás seres vivientes en la Tierra. Qué terrible, pero yo le encuentro todo el sentido. Y más viendo ahora cómo se está desarrollando la guerra entre Ucrania y Rusia, es impresionante. Es impresionante. Pero no es una guerra a nivel, no van a dejar nunca que escale una guerra mundial eso. No, estamos completamente de acuerdo. No va a escalar, pero te está demostrando en qué se va a transformar y lo rápido que puede desvirtuarse y terminar con la humanidad de una sola, así de sencillo. Complicado el tema, extremadamente complicado. Ahora, yo pienso que las Naciones Unidas nacen quizás con un propósito bonito, interesante, pero en realidad era otra manera de un cierto sector del mundo poder controlar más al resto de los países. Por lo menos lo veo así. A mí lo que me llama la atención es la postura de Chile al ser país socio fundador de la ONU. Si vamos viendo a través del tiempo, Ulises, lo que tú mencionabas, que la ONU cambia después en los años 90, también, y lo conversábamos con Carlos otra vez, en el gobierno de Alessandri y en el gobierno de Frei, ya la ONU tenía puestas sus garras dentro de Chile, y especialmente con su, ¿cómo me dijiste, Carlos, que se llamaba? Alianza para el Progreso, pero no es la ONU. ¿No es la ONU? No es la ONU, es Estados Unidos. La Alianza para el Progreso es una herramienta que utiliza Estados Unidos para alinear a su patio trasero con la órbita a la cual, occidental si quieres tú, a la órbita capitalista, a la cual nosotros naturalmente, entre comillas, debiéramos pertenecer porque estábamos en la órbita occidental o en el sitio por distancia, si quieres tú, de Norteamérica. Nuestra influencia estaba directamente vinculada con Norteamérica, no con las Naciones Unidas propiamente tal. Ok. La reforma agraria, la reforma de la educación, esas venían de parte de la ONU en el gobierno de Frei, ¿no es cierto, Ulises? No, a ver, la Alianza para el Progreso que señalaba Carlos es, voy a reforzar lo que él dice, es el brazo económico de toda la gestión que estaba haciendo Estados Unidos para que Latinoamérica o Hispanoamérica no se le escapara hacia la órbita comunista. Estaba este brazo económico que era político, social, económico, que era la Alianza para el Progreso, como decía bien Carlos, y así habían también, entre comillas, alianzas para el progreso en el ámbito castrense, el famoso TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Entonces, todas esas acciones las efectuando evitar que el mundo latinoamericano se le escapara. Acentuó su trabajo Estados Unidos después de la Revolución Cubana. Se le escapó un país, se le migró hacia la órbita, políticamente, obviamente, no geográficamente, políticamente, a la órbita soviética. Fue un tumor que se instaló en el continente americano,
Entonces Estados Unidos tomó estas acciones, Alianza para el Progreso y el TIAR. Y la UNITA también, Ulises, dentro ¿Perdón? dentro de la influencia militar, si quieres tú, estaba también el famoso UNITAS, que fue muy relevante. Claro, pero eso el 14 de septiembre. era parte del TIAR, del tratado, y había otro más que era el PAM, Pacto de Asistencia Mutua también. Eran dos acuerdos militares que iban en paralelo a la Alianza para el Progreso, que estaba metido en lo socioeconómico, si ustedes quieren. Y ahí surge la reforma agraria, buscando bajarle presión a los movimientos, o justificación, más bien dicho, a los movimientos marxistas que habían en Chile en aquellos años. Y recordemos que la reforma agraria empezó muy pequeña, muy poco relevante en el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, que despectivamente la democracia cristiana y la izquierda le llamaba la reforma agraria del macetero, porque en realidad no había una gran relevancia en lo que se suponía que tenía que hacer la reforma agraria, que era la estatización, la expropiación y estatización de los grandes predios agrícolas improductivos. Yo me atrevería a decir, Juan, que la ONU no jugaba los roles en esos años que está jugando hoy día. Es decir, todo lo que veíamos desde el exterior hacia Chile en esa época, o era Estados Unidos, con lo que señalaba Carlos, la Alianza para el Progreso, y también el TIAR y el PAM en materia militar, y por otro lado los afanes de infiltración insurgente que se acentuaron con el triunfo de la revolución castrista en Cuba. Eso es, la ONU jugaba otro rol en aquella época. Insisto en eso, no nos confundamos, estábamos en ese momento en la Guerra Fría, pugna capitalismo, comunismo, pugna la cultura cristiana occidental, cristiano occidental versus la cultura comunista atea que lideraba la Unión Soviética. La ONU jugaba otro rol. Si la ONU se transformó en lo que estamos viendo hoy, insisto, a partir de la caída de Moscú, digamos, del comunismo soviético instalado, o cuyo Vaticano estaba en Moscú. ¿Cómo es posible, lo que tú estás contando es absolutamente cierto, pero cómo es posible que los 5 países que están ahí metidos siempre, y entre ellos Estados Unidos, hayan dejado que eso ocurriera? Porque si estamos hablando del año 90, cuesta entenderlo, cuando era la cosa, Estados Unidos estaba tratando de poner mucha fuerza. Es que son procesos que se van desarrollando, Juan, no es un tema que de un día para otro se apoderan ellos de las Naciones Unidas. Claro, al caer la Unión Soviética, se produce todo un cambio copernicano, si quieres tú, en el ajedrez político del mundo. Ya esta Guerra Fría, obviamente que comienza a entibiarse, si quieres tú, porque ya dejó de existir el enemigo de Occidente. Se puso fin a la historia, como dijimos la vez pasada, citando a Fukuyama, porque se pensaba que ya el capitalismo había triunfado en lo económico y en lo político. Vimos cómo estos personajes muy hábiles de la izquierda bolchevique comienzan a apoderarse, reitero, de las Naciones Unidas, sin perjuicio que coincido con lo que afirmó Jorge al señalar de que muchos de estos bolcheviques que se comienzan a refugiar en las Naciones Unidas comienzan a mutar y comienzan a ponerse al servicio de estas nuevas élites que comienzan a mover sus hilos para controlar y apoderarse del mundo. Y la verdad que, como lo hemos dicho en numerosos programas, esta bipolaridad, si quieres tú, entre izquierda y derecha, hoy día ya no tiene mucho sentido. Y en ese sentido, vemos nosotros cómo las Naciones Unidas está
controlando toda esta visión globalista, donde se busca poner término a lo que se conoció durante muchos años como el Estado-Nación. El Estado que estaba conformado por una o dos naciones, o hasta tres podría ser, incluso más. La Unión Soviética, que era el Estado soviético, estaba conformado por numerosas naciones. Ujú. En el caso nuestro, incluso, si tú quieres, perfectamente nosotros podemos decir que en Chile existe una nación chilena propiamente tal, de origen occidental, llamémoslo una base española, pero que también tenemos una base italiana, una base germana, una base árabe, judía, etcétera, etcétera. Eso conforma tal vez la nación chilena propiamente tal. Pero hay también una nación mapuche, que hay que reconocerla. Pero todo esto no significa que estemos conformando, en definitiva, una plurinacionalidad. Todos ellos, en definitiva, pasan a crear o a conformar la nación chilena. Pero tenemos orígenes distintos, tenemos gente de origen pascuense también, que no tiene nada que ver étnicamente ni con los occidentales ni con los mapuches. O tenemos tal vez los changos en el norte, etcétera, etcétera, los aymará, etcétera. Pero todos ellos en definitiva conforman la nación chilena. Entonces, las Naciones Unidas en los últimos años, quizás 20 años tal vez, por ahí por los años 2000, ya comienza a tener una participación mucho más siniestra, si quieres tú, en sus intentos de comenzar una dominación mundial. Y ahí es donde entra y se pone en peligro todas las naciones como la conocemos nosotros y como la hemos vivido en Chile, y es lo que estamos viviendo hoy día, una lucha entre globalistas y patriotas, que no es exclusivo de nuestro país, sino que es un tema que está hoy día prácticamente en todo el mundo en juego y en riesgo la soberanía de las naciones. Es terrible. Lo que tú acabas de nombrar es lo que todos ya estamos conociendo y es horrible. Ahora, Jorge, ¿algo tienes que agregar tú al respecto antes que haga la segunda introducción? No, Juan, no. La verdad es que estoy abismado por el nivel de información que estoy recibiendo. Muchas gracias. Es fuerte, es muy fuerte. Ahora, si entramos de hecho en el plano constitucional, me gustaría poner las siguientes preguntas y dar una explicación al respecto. La primera es cómo deberíamos ver nosotros nuestra sociedad, nuestra futura sociedad en Chile. Cómo debería estar diseñado el país. Yo creo que para responder estas preguntas debemos definir si es que supuestamente deberíamos ser una sociedad libre, basada en la libertad, pero primero tendríamos que definir libertad. Entonces, con este nuevo proyecto constitucional que hay, ¿podríamos decir que la libertad es la meta final? ¿O es algo más grande? ¿Está la libertad del chileno dentro de este proyecto constitucional? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién abre los fuegos? Que quiera. A ver, aquí voy a hablar estrictamente a un nivel de teoría, ¿eh? No tengo elementos a la vista, o sea, tengo elementos como para levantar una teoría, pero no puedo ratificar esa teoría. El tiempo yo creo que lo va a decir. Yo creo sinceramente que aquí se cruzan muchos actores que no logramos identificar claramente, pero que siento que hay un objetivo y después inmediatamente digo cuál es la razón de ese objetivo. El objetivo de destruir institucionalmente a Chile y económicamente a Chile.
Argentina también podría haber sido ese objetivo, pero Argentina, por el mal manejo que hicieron los argentinos con su país, no han vivido lo que hemos vivido nosotros, el ataque que sufrió Chile a partir de octubre del 2019 y que lo estamos viviendo hasta ahora. No lo ha experimentado Argentina. ¿Por qué? Porque a Argentina la destruyeron los propios argentinos. Argentina hoy día es un país económicamente desarmado, con una inflación galopante. Tienen que mandar imprimir billetes hasta en Malta, en la República, en Eslovaquia, uno lo encuentra en las informaciones, porque ya la maquinita que imprime billetes no tiene la capacidad de imprimir todos los billetes que se necesitan imprimir para inyectar al mercado interno argentino. Entonces ellos están destruidos, no son objetivos de estos que de alguna forma están utilizando a algunos políticos chilenos, o a varios o a muchos políticos chilenos, para destruir y desarmar institucionalmente al país y en lo económico también. Leer la Carta Fundamental que se propuso el año pasado y que felizmente rechazamos los chilenos, avala lo que estoy diciendo, era desarmar institucionalmente a Chile y era destruirlo económicamente. Y uno puede ir haciendo un checklist y dice, mira, este punto destruía institucionalmente a Chile como un país, como el país que siempre conocimos, con múltiples argumentos, que los pueblos originarios, falacias nomás, patrañas. Y por otro lado, económicamente, destruyendo la minería, destruyendo la salmonicultura, destruyendo todo lo que le ha dado progreso económico a Chile. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué entonces a Chile? Porque Chile es una punta de lanza que se mete en el territorio antártico. Por eso dije, Argentina también podría haber sido objeto de lo mismo que estamos viviendo nosotros. No lo es, porque Argentina se autodestruyó. Argentina la destruyeron los militares argentinos y la destruyeron los políticos argentinos. Y Chile estaba muy bien parado, por lo tanto es un escollo, es una barrera a destruir, por lo que viene la definición territorial del territorio antártico. Es una cuestión geopolítica muy potente. Y ahí yo ya no me atrevo a decir quiénes están detrás de esto, quiénes en el fondo no están buscando una alianza con Chile para generar un efecto sinergético que nos proyecte en conjunto con otros países hacia el territorio antártico, sino que lisa y llanamente quieren que este país desaparezca para instalarse sin ningún tipo de problema en la Antártida. Hace una semana vimos 10 días, no recuerdo, 12 días, 14 días, vimos una sorprendente comitiva chilena llegando al territorio antártico, encabezada por el presidente de la República, donde él iban los 3 comandantes en jefe de la Fuerza Armada, iba el director general de Carabineros, incluso el director general de la PDI. Entonces fue una señal muy potente que se le dio al mundo, y ahí el señor Boric incluso emitió una frase que no correspondía, pero la emitió. Hablando aquí muy sinceramente, él dijo: nuestra presencia acá reafirma la soberanía chilena en este territorio. Si lo hubiese dicho el presidente de Argentina, estaríamos todos reclamando. ¿Qué se cree? Porque nadie tiene soberanía en el territorio antártico. Entonces, mal podía decir Gabriel Boric: estamos reafirmando con esto, con nuestra presencia acá, la soberanía. Entonces, yo no sé si fue un error de él, no entiende las cosas, o fue algo planificado de tal manera de dar una señal, un acto de, si ustedes quieren, entre comillas, de prepotencia diplomática. Porque si lo hubiese dicho, reitero, el presidente argentino, hubiésemos dicho que era un acto de prepotencia de parte de Argentina. Entonces,
yo creo que de alguna forma, estoy teorizando, las Fuerzas Armadas están conduciendo esa línea de trabajo incluso sin que Gabriel Boric se dé cabal cuenta de lo que se está haciendo. Porque realmente él, en mi opinión, y lo digo con todo respeto, creo que no es una persona apta para el cargo. No entiende dónde está metido. Entonces yo creo que aquí, en mi opinión, hay dos instituciones que funcionan en automático y están sosteniendo a Chile. Las Fuerzas Armadas, por un lado, Carabineros, PDI, y por otro lado el Banco Central, para mantener de pie a Chile en lo económico. Recuerden ustedes que la propuesta constitucional terminaba con la autonomía del Banco Central, que fue un legado que hasta el día de hoy, del gobierno militar, que hasta el día de hoy está salvando a Chile en lo económico, lo mantiene sano. Por lo tanto, yo creo que la cosa de la Constitución, y bueno, y por eso después no se respetó, derechamente no se respetó la voluntad de los chilenos y lo preestablecido, en el sentido de que había un artículo, el número 142 del cuerpo legal que controlaba el proceso constituyente que tuvimos anteriormente, que decía que, en definitiva, si se rechazaba la Carta Fundamental propuesta, se iba a mantener en la Constitución vigente. Y eso no se respetó y nos embarcaron nuevamente en esto. Entonces, obviamente uno puede empezar a teorizar, y para mí una fuente de teorización es el territorio antártico, con todo lo que acabo de expresar, digamos. Wow, no lo había pensado. Yo quiero sobre lo que dice Ulises, en realidad tiene toda la razón. Y eso que dijo Boric, que si lo hubiese dicho el presidente de Argentina estaríamos todos gritando. Así es. Yo creo que nadie le ha dado importancia, porque ¿de quién viene la frase? Yo creo que Boric apenas sabe lo que es soberanía, ha metido las patas cuántas veces en cosas tan importantes o más importantes que lo que dijo ahí en la Antártida. No tiene. Yo creo que nadie le da importancia porque viene de quien viene nomás. Es como una más de su. Hay que tomarlo de quien viene. Exacto, es una más de sus metidas de pata. Yo estaba viendo. Puede ser. Yo estaba viendo un programa el otro día que me hizo harto sentido. Hablaba de por qué hay tanto interés de parte de ciertos poderes mundiales por la Patagonia argentina y chilena, que obviamente tiene que ver también, como dice Ulises, con la Antártica. Pero esta persona tenía otra teoría y hablaba, además de lo de la Antártica, y además de que está al lado del Polo Sur, al lado del hielo que está ahí, es otro continente. Si se produjese un evento un evento nuclear, digámosle, en el hemisferio norte, porque por acá no creo que llegue una guerra nuclear, él plantea, ¿no? Los vientos que corren por la Patagonia y por Chile, por Argentina y por el resto de América Latina, van de sur a norte siempre. Muy rara vez van de norte a sur. O van de Pacífico a cordillera, en otras palabras, de oeste a este. Si se produjese un evento nuclear, la Patagonia, junto con toda su riqueza en agua, sería el lugar preferido, el lugar ideal para estar en el caso de producirse un evento nuclear. Porque sería un lugar bastante limpio para poder vivir y no morir por la radiación que produciría un evento de ese tipo.
Me pareció interesante la postura del hombre, porque tiene toda la razón. Los vientos van de sur a norte o de oeste a este. No sé qué opinan ustedes. Sí, he escuchado otras versiones también, respecto de ¿cómo se llama esto? De la cantidad de gas y de petróleo que hay en la Patagonia chilena, que es muy fuerte. Carlos. Sí, bueno, efectivamente, dentro de lo que son las teorías que hay en relación con la Patagonia, yo desde la década del 80, en mi época universitaria, y en la Católica de Valparaíso, se comentaba justamente estas situaciones que existían intereses foráneos por apoderarse de la Patagonia. De esa época que yo vengo leyendo sobre este punto. Me parece interesante el análisis geopolítico que hace Ulises en relación con la proyección antártica de estos intereses foráneos que nos llevan a intentar destruir nuestro país. Independiente de ese análisis geopolítico, que me parece atendible y que hay que tenerlo presente, yo a veces he pensado, esto en una hipótesis personal, por así decirlo, que nuestro país también ha sido un muy mal ejemplo para las, entre comillas, democracias occidentales, porque piensen ustedes lo que significa para el mundo, para toda esta élite que hace gárgaras con la democracia formal, no tal vez la democracia real, que un país, un pequeño país, como dicen por ahí, en el poto del mundo, haya logrado salirse, escabullirse de las garras del marxismo a través de un pronunciamiento militar o golpe, como ustedes lo quieran, y que este gobierno, liderado por el capitán general Augusto Pinochet Ugarte y la Junta Militar de Gobierno, haya sido de un éxito que nadie se lo esperaba. Incluso, por poner un pequeño ejemplo, hace un par de semanas atrás, o tal vez una semana atrás, apareció una noticia de que Holanda, hoy día, hace una semana atrás, iba a copiar el modelo de las AFP para establecer su nuevo sistema previsional. Algo que fue creado por José Piñera el bueno, por José Piñera, y que lo adoptaron en un momento determinado también Margaret Thatcher en Inglaterra. En América Latina, Argentina, Perú, entre otros países, pero ahí se robaron la plata, que es lo que están intentando hacer en Chile, y que creo yo que tal como es el Banco Central un elemento estabilizador del modelo económico, también las AFP, por la cantidad de millones y millones de dólares que mueve, permite que la economía de nuestro país resista todos estos embates que hacen por destruir la institucionalidad. Por lo tanto, si yo quiero destruir la institucionalidad que nos legó el gobierno militar y que ha hecho que nuestro país sea un modelo, por lo menos hasta buena parte de 2010, si quieres tú, en que ya comienza poco a poco a ser demolido este modelo, o a intentar demolirlo, parece que todos estos intentos globalistas, si hago la concordancia con lo que visualizamos en la primera parte, con estas élites globalistas que quieren destruir a las naciones, seamos nosotros un Estado que deben destruir a toda costa. Porque, reitero, somos un muy mal ejemplo. Somos un país que estábamos al nivel de Haití y que nos transformamos en un modelo socioeconómico y político ejemplar para Hispanoamérica y para el mundo. Entonces, somos este mal ejemplo que hay que destruir. ¿Y qué tenemos, por lo tanto, que destruir para poder cambiar y hacer esta revolución en nuestro país? La constitución política. Porque esta constitución, esta carta fundamental, a través de toda su normativa, es la que nos ha otorgado la libertad
La Constitución del 80 es una constitución libertaria. ¿Y por qué es libertaria? Porque le da al privado, al particular, la libertad de emprendimiento en materia económica. Nos otorga la libertad de sindicalización, libertad de elegir en materia de salud, libertad de elegir en materia de educación, libertad de elegir en todo lo que tú quieras, con un Estado que se rige por el principio de subsidiariedad, donde el Estado solo interviene cuando el particular no quiere o no puede intervenir. Recién ahí interviene el Estado. Y para que lo tengamos claro en materia de ciencia política, cada vez que yo hago que el Estado crezca, el Estado crece a costa de la libertad del hombre. Si yo quiero proteger a los trabajadores, si quiero hacer un sindicalismo más fuerte y hago que la sindicalización sea obligatoria, ya, perfecto, lo establezco. ¿Y a costa de qué surge ese mayor poder de los sindicatos? A costa de la libertad del hombre. Porque yo hoy día soy libre de elegir o no ser sindicalizado. O tengo la libertad de incorporar un sindicato cuando yo lo quiera, pero también tengo la libertad de retirarme cuando yo lo quiera. Esa libertad la quieren eliminar a través de potenciar el Estado. ¿Y cómo lo quieren potenciar el Estado? ¿Cómo lo quieren agrandar, engordar, si quieres tú? A través de esta institución llamada Estado Social Democrático de Derecho. Entonces, el análisis que plantea Juan respecto de cómo destruir esta institucionalidad es a través de estos intentos de modificar la institucionalidad que nos rige hoy día a través de la Constitución, que es la norma fundamental del Estado. ¿Y quiénes son los que están propiciando esta modificación institucional? El globalismo internacional, las Naciones Unidas y todas estas otras instancias que buscan destruir a nuestro país a través de estos cambios constitucionales. ¿Y quiénes son los que lo propician? Ya no son ni izquierdas ni derechas, son los globalistas. Y dentro de estos globalistas vemos que los primeros que salieron a apoyar el cambio constitucional fueron los globalistas de derecha. Con eso graficamos rápidamente quiénes son los que están detrás de la destrucción de nuestro país. Los globalistas, de izquierdas y derechas. Así es, está pero excelente la explicación. Me gustaría detenerme sí, en dos definiciones. Un Estado social democrático es un modelo de Estado que combina los principios de la democracia política con la búsqueda del bienestar social y la justicia económica. Se basa en la idea de que el Estado debe desempeñar un papel activo en la promoción del bienestar de todos los ciudadanos y en la reducción de las desigualdades sociales y económicas. O sea, tal como decía Carlos, en una cosa, en un monstruo, el Estado pasa a ser el que se encarga de todo. Que a diferencia de un Estado social, de un Estado democrático, este no se enfoca necesariamente en la reducción de las desigualdades económicas y sociales o en la provisión de servicios básicos por parte del Estado. En cambio, se centra en garantizar el respeto a los derechos individuales y la participación política de los ciudadanos. Esa es la diferencia entre un Estado social democrático y un Estado democrático. Nosotros estamos, y digo yo porque también soy chileno, estamos viviendo un Estado democrático en Chile. Nos quieren imponer algo que suena bonito, social democrático, pero que al final nos quita absolutamente todas las libertades porque ya no hay opción de elegir. ¿Me equivoco, Jorge, no? No, tienes toda la razón. No, el Estado Social Democrático no solamente nos quita la libertad para elegir entre diferentes servicios que nos pueda entregar el sistema, sino que además nos divide como nación, porque nos deja, como lo que explicaba el otro día Camilo Camás,
el concepto de la... ¿Te acuerdas? Siempre se me olvidó el concepto que tiene que ver con todo está sujeto a que no afecte la naturaleza, en el fondo. Ya, el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible. Entonces, con eso nos pueden hasta dividir como nación. Porque ellos podrían decir mañana, miren, ¿no? Los araucanos no queremos, los que somos de la Araucanía no queremos que los de Santiago nos vengan a ensuciar los ríos. Como lo habían propuesto en el mamarracho que se rechazó. Ellos tenían hasta su propio... se gobernaban solos. Entonces, yo creo que tienes razón. No hay... La pregunta que yo me hago al escuchar esto, todo lo que estamos hablando acá, y esto es una pregunta que yo me hago, ¿seremos tan importantes los chilenos? ¿Será Chile tan importante a nivel global como para que haya entidades como las Naciones Unidas y toda esta gente que está metida detrás de esto, tan preocupados de destruirnos a nosotros como nación? ¿No será que estamos siendo un poquito yoístas? Y basta con que miremos a lo que está pasando en Chile. Fíjate tú, ¿por qué quieren, además de controlar la plata que está en la AFP, por qué las quieren destruir? No han hecho la AFP lo propio para que la gente les tenga tanta mala y los quieran destruir. No habrán hecho las farmacéuticas, no habrán hecho los bancos, no habrán hecho las ISAPRES, lo suyo, para que las quieran destruir por todo lo que han abusado. ¿No será que por ahí va la cosa y que los políticos que tenemos, que son unos corruptos, pero de tomo y lomo, y lo único que les interesa es su bienestar y el de sus amigos, se están aprovechando y nos están haciendo pensar que la ONU, que el globalismo, que aquí, que acá, cuando en realidad son ellos mismos los que nos están tratando de controlar para poder darle más afrecho a sus chanchos, que son los que les pagan las campañas, los que los mantienen en donde están hoy día. Yo quiero darle otra mirada al tema, ¿no? Si lo que tú mencionas respecto de las ISAPRE, la AFP y todo lo demás, se ha dado en Chile, se ha dado gracias a lo mismo que están tratando de escribir la Constitución hoy día. Ellos son los que le dan las armas para que ocurrieran todo eso. Por eso que lo digo, esos mismos que están... ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué abusan estas empresas? Porque las leyes que hay les permite abusar. ¿Y quién hace las leyes? Los políticos. Los políticos están buscando que son los mismos que quieren cambiar la Constitución para darle más poder a estas empresas, yo creo, porque no tiene sentido. Para mí, de verdad que no tiene sentido que estén preocupados en alguna parte en Nueva York, en una oficina por ahí media macabra, en destruir a Chile. No lo veo tan así, fíjate. A ver, ¿puedo sí, dele no. Mira, en relación con lo interno, con las AFP propiamente tal, concuerdo contigo que hoy en día hay un abuso tremendo de parte de estas instituciones. ¿Y por qué se ha llegado a ese abuso? El sistema primigenio, el que estableció el decreto ley 3500, creado por José Piñera y por el gobierno militar en el año 80, en noviembre del año 80 surge el decreto ley 3500 y comienza a aplicarse o entra en vigencia las AFP en marzo del año 81. Ahora, el sistema originario establecía que las AFP estaban obligadas por ley a otorgar a lo menos un 4% de utilidad anual. Tal vez un 4% de utilidad anual era bajo, pero nunca por ley existía pérdida del trabajador. ¿Quiénes cambiaron esa situación? La cambiaron estos mismos personajes corruptos, que son los políticos que entraron a gobernar en marzo del año 90. Fueron los gobiernos de la concertación las que cambiaron las reglas del juego para las AFP y las cambiaron no en favor de los trabajadores, lo hicieron
en perjuicio de los trabajadores y en favor de las AFP. Ahí es donde yo me pongo de acuerdo contigo, en el sentido de que algo deben de haber aceitado la máquina, como decimos por ahí. No me cabe la menor duda de que seguramente corrió mucho dinero, como hemos visto algunos casos en materia de pesca, qué sé yo, donde efectivamente hubo hasta un senador que cayó preso por estas circunstancias. Lo que pasa es que en estas otras materias no los pillaron. Hubo cambios, entonces ese es un primer cambio que hace que las AFP cada vez sean menos queridas, por así decirlo, por la gente. El problema es que la solución que te entregan los que quieren eliminar las AFP es mucho más nefasto que lo que existe con estas instituciones. Porque lo que quieren hacer es volver al antiguo sistema de reparto, más encima con una gran, entre comillas, AFP que sea del Estado. Y sabemos lo que hace el Estado con los recursos, se los va a robar todos. Estoy de acuerdo que las AFP nos roban, pero todavía nos mantienen una cantidad importante de millones que en última instancia, si yo me muero el día de mañana, lo va a heredar mi familia. Entonces, y además, como tienen que invertir los dineros para poder generar rentabilidad, te mueven la economía del país. Y desde mi punto de vista, eso es lo que ha mantenido un cierto nivel de estabilidad económica hasta el día de hoy en Chile. Ahora, concuerdo contigo de que el Estado debiera, y cuando hablo del Estado, a través de leyes, a través de la superintendencia, debiera de intervenir para poder incluso volver a acercarse al antiguo sistema. Piensa tú que una cosa que permitiría aumentar las pensiones de los trabajadores, de los pensionados hoy en día, es eliminando también algo que cambió y que modificó los gobiernos de la concertación, la esperanza de vida con que se calculan las pensiones de los trabajadores. Antiguamente se hacía a través de la esperanza de vida que establecía el Instituto Nacional de Estadística, el INE, y le entregaron la facultad para establecer la esperanza de vida a través de la cual se va a dividir todo tu fondo a la superintendencia, que establece que el chileno hoy día vive más de 100 años. Entonces, en vez de dividirte, ponte tú, por 15 años los fondos que tú tienes, te lo dividen por 30 y por lo tanto te disminuye la pensión que tú vas a obtener a un porcentaje mucho menor. Bastaría con que el gobierno de turno haga un cambio, una modificación a ese punto y las pensiones podrían comenzar a mejorar. Un 30%. Que no deja de ser súper importante. Y eso mismo que yo te señalo respecto de las AFP, también se puede hacer respecto de otras instituciones, pero para eso tiene que el Estado subsidiario, no este Estado social democrático, porque ahí están involucrados otros aspectos, tiene que hacer su trabajo. Pero quienes hacen el trabajo son nuestros políticos. Y es ahí donde está el gran problema de la corrupción de nuestro país. Por eso que yo decía que el terreno está fértil en Chile debido a los abusos de estas grandes empresas. Claro. Ahora, lo que tú señalas respecto, bueno, qué importancia tiene Chile, cómo se van a estar preocupando los viejos de las Naciones Unidas del poto del mundo, perdonando la expresión. Sí, pues que resulta que Chile, reitero yo la hipótesis que sostengo, somos un muy mal ejemplo para el mundo y por lo tanto, aunque tú no lo creas, el objetivo de muchos de estos personajes es destruir a Chile. Carlos, pero tú sabes, perdona, una pequeña observación. Sí. Tú sabes que en Canadá ya están mucho más avanzados que acá en Chile con todos los cambios que se quieren implementar acá. Ellos ya tienen un montón de cosas que están implementadas en su institucionalidad, que aquí están pensando implementar con esta nueva constitución y seguramente después con las leyes que vendrán. Entonces, por eso que yo me vuelvo a preguntar, ¿por qué Chile? ¿Por qué tiene que ser Chile?
Yo no creo que sea eso de que somos uno más dentro de un engranaje total. Al comunismo. No somos el único país, si aquí está involucrado toda Hispanoamérica. Somos uno más. Somos uno más. Pero yo creo que esto es más un tema que tiene que ver con dinero. No tanto con ideología de globalista. Uno piensa, estudia, lee, piensa otro poco y así. Porque a mí no me hace mucho sentido esto de que nos quieren destruir a nosotros. Yo no lo veo tan así. Es todos lados. Y todo es por dinero, no es por otra cosa. No, en todos lados, en eso concuerdo contigo. Somos uno más. Lo que pasa es que nosotros nos preocupamos de que nos están atacando nuestra casa. Por eso que gritamos más que otros en ese sentido. Pero concuerdo contigo, si cuando hablamos de globalismo versus pachota, es porque los globalistas son los que quieren destruir y apoderarse de gran parte del mundo y de sus riquezas. La guerra de Ucrania está visualizada, desde mi punto de vista, en ese contexto. Fíjate que, tomando un poco lo que estaba hablando Jorge ahí, de que Canadá está mucho más avanzado, voy a cometer una incidencia. Me contaban la historia hace un par de días atrás, unos 3 días atrás, una amiga, un familiar vivía en Canadá, ¿ya? Por muchos años, más de 30 y tantos. En Canadá la salud, pueden ver los TikTok de mucha gente, no tiene que pagar por nada, que esto, que lo otro. Bueno, este familiar se le declaró una diabetes hace muchos años atrás, y en el sistema público en el cual tú no pagas nada en Canadá, el tipo fue tratado y conversábamos que inclusive el tratamiento que tenía en Canadá, que a todo esto falleció en enero o febrero de este año, producto de complicaciones de la diabetes, el tratamiento que esta persona sostenía allá en Canadá no era el correcto. De hecho, en Canadá hay drogas que Chile usa para trabajar con la diabetes que no las tienen. Tratamiento antiquísimo. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno quiere para el país. O sea, quiere que me lo regalen todo o quiere tener mejor acceso. La salud en Chile, a pesar de que podamos reclamar bastante, hay opciones para hacer cosas. Canadá no las tiene. Estados Unidos es muy complicado. Yo tengo un amigo en este momento que está con cáncer, partió con un cáncer al colon y el cáncer al colon se le complicó muchísimo, puesto que el seguro de salud que él tenía no le daba la autorización en tiempo del COVID para hacer el tratamiento. Una vez que le dio el tratamiento, no ha sido el mejor, y hoy día conversábamos y está con quimioterapia de por vida, porque se le ha complicado tanto, tiene 3 tumores en los pulmones, y se le ha complicado tanto de que no le queda otra, y el seguro no paga los tratamientos que realmente debería tener. Entonces, los estados sociales de derecho a veces no funcionan tan bien como la gente cree. Pienso. Hay un caso también que recuerdo haber visto en las redes sociales en relación con Canadá, de un joven, adolescente, un alumno, que planteó en el colegio de que existían solamente 2 sexos, el hombre y la mujer. Adivinen dónde terminó ese muchacho. Preso. Claro. Entonces, ¿para allá queremos ir nosotros? Para allá pueden llevarnos los políticos que tenemos hoy día. Claro. Exacto. Un tema súper complicado. En tu calidad de, Ulises, de investigador histórico, tú, y también esta pregunta es para Carlos, viendo las tradiciones chilenas en cuanto a constituciones, ¿está bien que la ONU quiera ser parte o nos quiera meter el modelo ONU en una nueva constitución? Porque nosotros tenemos experiencia en constitución. Yo varias. Obviamente opino que no. Evidentemente no. No me esperaba otra respuesta. Así de claro, sí. Se supone que Chile es un país soberano, un país libre, y que las decisiones las tenemos que tomar para Chile los chilenos.
Entonces, evidentemente no estoy de acuerdo con eso y creo y tengo la confianza que la mayor parte de los chilenos se dio cuenta de la jugada que se estaba desarrollando en el país a partir del año 2019, acentuado, porque esto viene desde hace mucho tiempo. Este desperfilar a Chile como en sus tradiciones, en su cultura, viene desde hace mucho tiempo. Cuando veíamos que se metían tipos a un rodeo para que no se llevara a cabo el rodeo, que es nuestra fiesta guasa tradicional, yo sinceramente decía que hay un objetivo, el objetivo de que dejemos de ejecutar nuestras tradiciones, es parte de la chilenidad. Argumento, el traje del guaso es un invento, el traje del guaso no existe. Y así, ¿por qué comer asado para el 18 de septiembre? No hay que comer asado. Después venía Semana Santa y como pertenecemos a la cultura cristiana occidental, no se come carne. Ahí sí, yo quiero comer carne en Viernes Santo. O sea, todo al revés. Entonces hay una maquinación de, reitero, de destrucción, de desperfilar a nuestro país. La migración es parte de eso. Es parte de eso. Yo discrepo con Jorge de que los chilenos quieren destruir la AFP. El 4 de septiembre del año pasado, la gran mayoría de los chilenos estuvo en contra de destruir la AFP. Estuvieron en contra, porque la constitución propuesta señalaba la destrucción de las AFP. Y los chilenos se dieron cuenta, fueron informados felizmente y votaron en contra. Entonces yo sostengo que aquí hay una planificación y yo lo asocio, porque Jorge legítimamente se pregunta, ¿por qué nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Nos creemos el hoyo el queque. Yo, sinceramente, vuelvo a tomar el territorio antártico chileno. Hace 2 días veía una publicación en una red social de un abogado, me parece, máster en geopolítica, ligado a la Armada. Decía, nuestro norte es la Antártica. Yo estoy de acuerdo con eso, pero yo le complementé siempre y cuando Chile se mantenga fuerte en lo económico y en lo institucional. Y él argumentaba, porque está ligado a la Armada de Chile, decía, y la herramienta número 1 que tenemos para ejecutar el eslogan nuestro norte en la Antártica es la Armada. Y claro, uno visualiza los pasos que ha dado la Armada en los últimos 15, 18 años, claramente están orientados a potenciar nuestra presencia oceánica y nuestra presencia antártica. 4 buques OPV construidos en Talcahuano, un buque científico flamante construido en Talcahuano, el Cabo de Horno, un flamante rompehielos construido en Talcahuano también, recién puesto a flote en diciembre pasado el nuevo Almirante Biel, e inmediatamente se empieza a ejecutar un proyecto que es el Escotillón 4 de construcción de buques que nos dan proyección oceánica y proyección antártica, buques multipropósitos. Si Chile pierde su potencia económica, lo que ha ido construyendo durante 40 años, esos planes de construcción de naves se van a ver truncados, se van a ver suspendidos. Y como bien decía esta persona, la herramienta, el brazo que nos proyecta hacia la Antártica es la Armada. Al debilitar la construcción de buques, al debilitar la operatividad de la Armada, por 2 razones, por razón económica y por razón institucional debilitada, vamos a perder, y así se lo dije yo a él, esa proyección antártica y el sueño de que nuestro norte en la Antártica va a pasar a ser solo una quimera, un sueño, nada más. Oye, qué interesante lo que estás contando, porque toda la gente ve solamente la proyección de Chile en cuanto a las AFP y otras cosas, pero en realidad dejamos
tanta desarrollo tecnológico que están haciendo las Fuerzas Armadas que es impresionante lo que nos contaste, ¿eh? No, uno no sabe estas cosas. Pero está ahí, si está... Sí, no, y para el 2030 está en proyecto también la construcción de nuestras propias fragatas. Después del proyecto Escuadrón 4. Claro, una vez que se termine estos buques multipropósitos, que son muy similares al que tenemos hoy día el Sargento Aldea, que es un buque de transporte, buque hospital, qué sé yo, etcétera, etcétera, se está planificado la construcción por parte nuestra de fragatas para poder reemplazar las que tenemos actualmente, que son de las más modernas dentro de Hispanoamérica. ¿Y en cuánto? En 40 años. Impresionante. Pasar de ser... Y esos buques OPV, que son patrulleros de alta mar que mencionó Ulises, son espectaculares, que incluso se han estado vendiendo a países extranjeros. Wow. Con eso financian, así es. Con esas ventas que hacen los extranjeros ayudan a financiar en parte la construcción de las naves que menciona Ulises. Claro. Sí. Me hiciste acordar el tiempo de la Esmeralda en la Guerra del Pacífico, que le tenían un apodo a la Esmeralda. ¿Te acuerdas tú o no? La vieja mancarrona. La vieja mancarrona. ¿Podrías explicarnos de qué se trata? O sea, la vieja mancarrona es que era un buque ya absolutamente desvencijado, que estaba ya prácticamente en las últimas, en el momento en que se lleva a cabo la Guerra del Pacífico. La Esmeralda era un buque que se había construido por ahí por el año 1856, ¿eh? De madera. Por lo tanto, para 1879 ya era un buque absolutamente obsoleto, si quieres tú. Por eso que se la deja solamente hecha en Quilita, en Iquique, junto con la Covadonga, que también era un buque muy antiguo y pequeño, en el bloqueo de Iquique, mientras la escuadra más poderosa y más rápida iba a buscar a los buques enemigos al Callao. Y Chile ha aprendido de todas las cosas que le han pasado, ¿eh? Yo creo que eso principalmente es la resiliencia de Chile como país, que ha aprendido. Los otros países no aprenden, ¿eh? Yo no sé qué tanto hemos aprendido, oye. Mira. No, imagínate el desarrollo que tiene Chile en cuanto a poderío armamentista y todo lo demás. Hay un grupo de idiotas que no aprenden, solamente siguen, pero en general Chile ha sido un país innovador en muchas cosas. No podemos negar. Sí, pero yo me refiero en general, en lo macro. Claro, hemos tenido algunos desarrollos en armamento y en buque y incluso en informática. Etcétera, ¿no? Pero en lo que es en lo cívico, estamos viviendo en un país casi sin educación cívica, o diría sin educación cívica. Eso gracias a los políticos. Y eso hace que sea muy difícil convivir en Chile. Pero si miran los programas nuestros, van a aprender. ¿O no? No estamos enseñando nada de que nos vean. Nosotros estamos enseñando mucho. La gente, yo creo que hay mucha gente que aprende harto. Especialmente aportamos con un granito de arena en el proceso contrarrevolucionario que denomino yo. Porque nosotros estamos enfrentando un proceso de revolución, en el sentido, y hablo de revolución en el sentido de cambio de las instituciones que nos rigen en nuestro país. Eso es la revolución en definitiva, que no necesariamente es violenta. En lo que fue la Revolución Francesa, la Revolución Bolchevique, la Revolución Cubana, estábamos en el antiguo esquema revolucionario violento, donde se accedía al poder a través de la violencia. Pero de Gramsci, que Gramsci muere el año 36 en la cárcel, viene todo el periodo de la Segunda Guerra Mundial, pero cuando surgen los cuadernos de la cárcel que escribió Gramsci, a partir de fines de la década del 40, los bolcheviques comienzan a estudiar este tema, y Gramsci lo que plantea es una revolución cultural, no a través de la violencia. La homogeneidad, que es el concepto que plantea Gramsci como un pilar básico de su doctrina,
dice relación con que la gente, el ciudadano, si quieres tú, o el pueblo, como lo quieran llamar los marxistas, logren pensar todos igual, de manera homogénea, no a través de la violencia, que era lo que había aplicado el marxismo-leninismo y el estalinismo, sino que a través del apoderamiento de las instituciones culturales de la sociedad. La educación, la religión, la prensa, el arte, el periodismo, etcétera, etcétera. Y eso es lo que estamos viendo nosotros hoy día. Vivimos una revolución cultural, no con la violencia que conocíamos del fusil y la espada, si quieres tú, sino que del apoderamiento de las mentes y de una violencia cultural, si quieres tú. El apoderamiento de las mentes, aquí voy a decir una sandez, pero el apoderamiento de las mentes y las mentiras. Así llegan al poder algunos, mintiendo miserablemente. Pero mira, fíjate que yo voy a hacer una pregunta y a ver qué me responde. En el Acuerdo por la Paz, en noviembre del 2019, se llamaba a un proceso constitucional, ¿no es cierto? Donde había que votar acepto o no acepto, no me acuerdo en este momento. Y dentro de ese mismo año... rechazo. Ya, aprobó, no, pero la primera parte. ¿Te acuerdas? Bueno, siempre, no importa. Siempre fue apruebo o rechazo. Ok, ya. Ahora la cambiaron a, como han perdido los últimos claro, veces. Pero si hubiéramos seguido la línea de tiempo que estaba imponiendo en ese momento Piñera y sus secuaces políticos, nosotros deberíamos haber empezado eso en abril del 2020 y haberlo terminado en noviembre, si no me equivoco, ¿no es cierto? Sí, sí, se postergó por la pandemia. Ya, ¿qué hubiera pasado si no hubiera existido la pandemia, que es la que nos da el tiempo necesario para volver a educar? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera existido la pandemia? ¿Se habría aprobado la nueva Constitución? No, tal vez le hubiesen dado un golpe de Estado a Piñera. Sí, dejemos el golpe de Estado de lado y pongamos, ¿habría la gente votado por una nueva Constitución en ese momento en Chile? Se las dejo a todos, a los tres. Es una buena hipótesis. Tal vez podría haber sido factible que el apruebo se hubiese mantenido en el tiempo porque la gente simplemente no tuvo tiempo de reflexionar sobre el tema. Estaban todos con los ánimos revolucionarios y a lo mejor la Virgen del Carmen, como siempre lo digo yo, tal vez nos mandó la epidemia para protegernos y hacer que la gente reaccionara. ¿Ulises? Yo creo, bueno, había una inercia hacia acompañar este proceso que armó el Partido Comunista y sus satélites, fingiendo que vivíamos en un infierno, y el chileno se dejó llevar por eso. Entonces es probable que si hubiese sido el proceso más cercano al 19 de octubre, es decir, durante el año 2020, es probable que se hubiese aprobado. Don Jorge. Sí, yo comparto. Creo que se hubiese podido aprobar, sobre todo pensando en que estaba todo tan amenazado. Había un nivel de violencia de verdad impresionante. A mí me tocó vivirlo, yo lo viví. Yo tenía que viajar a Curicó y me tocaba atravesar Santiago para llegar a la carretera. Y te digo que pasé momentos bien difíciles. Yeah. Y eso hacía que la gente ya no quería más, ya estaban todos saturados. Lo único que querían es que se acabara eso. Y lo más probable es que si hubiese sido con más premura, hubiese pasado menos tiempo entre el noviembre, el octubre del 2019 y la votación, bajo el temor de que volviera de nuevo esa violencia, yo creo que la gente habría aprobado. Bien. Ahora, en este periodo en que existió la pandemia y hubo que retrasar todo, yo creo que la gente se ha ido educando, ha ido entendiendo. Y creo que esa batalla cultural la estamos ganando, sí o sí. Y se va a ver reflejada nuevamente en diciembre de este año, porque yo confío seriamente en que se va a volver a
a rechazar y mantengo mi 72%. Lo que dice Víctor acá, post 4 de septiembre, cocinería, completamente de acuerdo, pero yo no creo que van a poder colocar una nueva constitución muy rápido, ni después tampoco. Creo que Chile va a ser otro ejemplo para el resto del mundo en todo esto, al menos en mi opinión. Yo concuerdo contigo, Juan. Dice que ¿cuánto va a ser, Juan? Yo digo 72. 72. Sí, 72%, fácil. Aumentó un 10%. Yo acuerde que hay una apuesta, tenemos una apuesta. No ¿Te acuerdas, no? Sí. Porque tenemos una apuesta. Y vamos a hacer un asado en Concón. Eso está sobre. Vamos a hacer una en Concón en la casa de Carlito. Sí, pues. Pero sinceramente yo creo que la batalla cultural la vamos ganando. Y ese es el problema que tienen los políticos en este momento. Ese es el problema que tiene la izquierda. Fíjate que dentro de la idiotez que nos comentaba Ulises sobre ¿cómo se llama? El disidente presidente, me llegó lo estoy buscando acá, me llegó una imagen bien interesante, donde dice, no eran ni 30 años ni 30 pesos, fueron mentiras para llegar al poder y saquear Chile, y se la voy a poner acá, supuestamente salió del EMOL, ustedes me dicen después si estoy equivocado o no estoy equivocado, pero se mandó esta declaración. Sí, en España, sí. Claro, somos un país que ha mejorado significativamente los últimos 30 años. Qué cara Los últimos dura. 30 años desde la vuelta de la democracia, somos un país que ha disminuido la pobreza, que ha fortalecido sus instituciones, que se ha insertado por el mundo, que ha optado por el multilateralismo, que ha logrado abrir lazos comerciales y culturales con diferentes regiones que hoy día nos enorgullece. No había Es leído el mismo que dijo lo de la Antártica, ¿Ah? Mr. Voltereta. Sí, es el mismo que dijo lo de la Antártica. Así es. Me dice, aquí Víctor dice, apuesten nomás, yo hago el asado. Ya te tenemos listo, todo esto queda grabado, Víctor, tú sabes. Aquí tenemos una pregunta de Odette Castillo, me suena conocido esta señora. El artículo 142 de la actual Constitución ya no existe, ¿la reformaron? Pensando si llega en diciembre el rechazo, ¿qué ocurrirá? El que quiera responder. No han reformado, el 142 sigue existiendo tal como estaba originalmente. Lo que pasa es que no lo han respetado, porque no hay nadie que lo haga respetar, por así decirlo, porque quienes debieran de interponer, si quieres tú, algún recurso al respecto, son los que están propiciando este nuevo proceso que estamos viviendo. Ahora, pero fíjate que los tribunales de justicia, hay una persona que presentó creo que salió en el chat, Juan, una persona que presentó un recurso ante la justicia. ¿Ah? Sí, un recurso de nulidad del actual proceso constituyente, y los tribunales de justicia no lo han declarado admisible, o sea, ni siquiera lo reciben a tramitación, se lo rechazan de pleno derecho. Acuérdense que para el rechazo salida habían presentado lo mismo y lo aceptaron, pero no pasa nada. Pero no pasó nada. No. Así que ahora... Quiere decir que no solamente los políticos, sino que también están los jueces. Así es, pues. Y eso mismo yo creo que es lo que hace, como bien lo señala Juan, que la ciudadanía, en definitiva, tenga mayor conciencia de lo que está ocurriendo y les va a dar nuevamente un portazo en las narices a estos globalistas. Porque lo que están cocinando hoy en día, sobre todo con estos famosos bordes, en definitiva, es la misma constitución anterior maquillada. Nos pintaron la mona. Pero la mona, como aunque se vista de seda, en definitiva mona queda. Si uno la empieza a escudriñar un poquito, se va a encontrar con las mismas instituciones nefastas que nos van a llevar al totalitarismo marxista. Esa es mi humilde opinión al respecto. Y el caballo de Troya, respecto de esta afirmación que yo señalo,
nuevamente es este famoso borde inamovible llamado Estado Social Democrático de Derecho. Porque eso es lo que hace crecer al Estado, y reitero el concepto que señalaba yo delante. Cuando crece el Estado, lo hace a costa inversamente proporcional. Si es que no me equivoco, ahí Ulises, el ingeniero, no me puede ratificar eso, que uno, sí. Bueno, también pues, uno como abogado, 2 más 2 son 5. Oye, para ir cerrando esto, hay que seguir peleando porque la izquierda se ha tomado varios pilares: la educación, la prensa, el arte, todas esas cosas. Sí. Y la justicia, pues. Vienen por nuestros hijos y están tratando de echarse la familia también. Y desafortunadamente los políticos nuevamente le dieron la pasada a la izquierda al no hacer la acusación constitucional contra el ministro de Educación. Así que hay que seguir estar muy, pero muy atento a lo que está pasando. El tema es complicado. Yo creo que nosotros vamos a salvar este asunto de la Constitución. ¿Por cuánto tiempo? La gente tiene, creo que, ¿por cuánto tiempo? Signo de pregunta. La respuesta sería: la gente tiene que seguirse educando. No hay vuelta que dar. Tiene que seguirse. Así es. Hoy día estaba leyendo un tweet y viendo una declaración de un presidente de partido político, que no voy a decir quién es, bueno, quiero que me vayan a tomar mal, pero reconoce en su declaración de que los consejeros no pueden hacer una nueva constitución y solamente no queda otra más que votar en diciembre, y ha dicho que hay que apoyar, no tengo idea, pero si ya sabíamos que los consejeros no podían escribirlo, una nueva constitución, ¿por qué seguir con esta cuestión y no hacer como te dijera yo, no hacer una campaña para que esto no hubiera existido? Pero bueno, es lo que hay. Para cerrar el programa, partimos con Ulises, seguimos con Carlos y don Jorge y cerramos el programa de hoy día. ¿Cuáles son sus pensamientos? No, yo comparto contigo, Juan, que hay que seguir educando en todos los ámbitos, en lo histórico, en lo económico. Aquí parte de la guerra cultural ha sido demonizar las principales industrias del país, las que le dan riqueza a Chile, porque el objetivo es capturar, esclavizar a los chilenos por el estómago. Un país débil económicamente, además, es un país que se vuelve débil institucionalmente. Entonces, donde podamos nosotros educar de la importancia de la minería, no solo ahora, desde que somos república, incluso antes, la importancia de nuestro mar, la importancia de nuestras instituciones, el rol que cumplen nuestras instituciones. Eso hay que estarlo haciendo a diario, con jóvenes, con nuestra familia. Hay que hacerlo. Si se puede armar, les cuento, muy corto, estoy tratando de organizar para el mes de la minería, que es agosto, una presentación de un colega ingeniero ya jubilado que trabajó en la industria del hierro, que exponga en el salón del Museo Regional acá en Atacama, exponga lo que ha sido la minería del hierro, la importancia socioeconómica que ha tenido la minería del hierro para la gente de esta región. Porque la batalla cultural ha incluido la demonización de la minería, de la salmonicultura, de la producción de energía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el trabajo sustenta este modelo que, como bien decía Carlos, hizo a Chile un país distinto en el mundo. Entonces, yo transmito, hay que seguir educando, seguir conversando, seguir transmitiendo. Eso no va. Ya, fíjate que pase, Carlos, contarles que ya está en desarrollo un nuevo
una nueva batería en base a sal, ¿ya? Donde deja de lado el litio, porque el problema que tiene el litio es lo caro y la necesidad de metales raros para poder hacer estas baterías de litio. Y ahora está la batería de sal que ya se empieza a desarrollar este año en forma masiva, que va a ser más barato que el litio. Va a tener la capacidad que no se degenera a medida que se va recargando, porque cada vez que tú, lo que pasa con los teléfonos, tú enchufas el teléfono todas las noches, lo desenchufas en la mañana, la batería se va degenerando y va perdiendo capacidad de carga. Lo mismo pasa con los autos eléctricos en este momento. Y con esta nueva batería en base a sal ya no va a pasar eso y se nos va a la misma punta del cerro el negocio del litio en Chile, ya que el 90% de la sal necesaria para estas baterías nuevas lo tiene, o sea, digamos, el 90% de la reserva de esta sal la tiene Estados Unidos y esta nueva batería no requiere de esos metales raros a su alrededor. Así que hay que ponerse las pilas, el desarrollo y dar a conocer la importancia de la minería, tal cual tú lo estás diciendo, Lucy. Y de que la minería, aparte de que es importante, tratar de entregar un producto que ya esté hecho, no solamente materias primas. La otra vez con Jorge conversamos, se mandan toneladas y toneladas de tierra para afuera y los chinos deciden estos cobres, estos de otros, y por el precio de una tonelada de tierra se quedan con muchos otros materiales que son de Chile. Carlos. Bueno, la semana pasada vimos cómo jóvenes soldados juraron a la bandera, recordando una gesta heroica, epopéyica de nuestros soldados en la sierra peruana, el 9 y 10 de julio de 1882, donde esos 77 jóvenes soldados no se rindieron, combatieron hasta el final, e incluso cuando ya ni siquiera les quedaba munición, hicieron la última carga, liderados por Luis Cruz Martínez. Por lo tanto, siguiendo lo que tú señalabas, Juan, en el sentido de que nosotros tenemos que seguir luchando, creo que Chile tiene en ese sentido múltiples héroes, a nivel de Armada, con Arturo Prat y sus héroes de la Esmeralda, los chacabucanos de la Concepción, los buines que combatieron también en la sierra, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros, a pesar de que ya no somos tan jóvenes, pero tenemos quizás algo que aportar todavía por la experiencia, el conocimiento que hemos ido adquiriendo a lo largo de los años, de aportar con nuestro granito de arena en esta lucha cultural. En el sentido que lo que hemos aprendido a lo largo de los años tenemos que entregárselo a las nuevas generaciones y también a la gente de nuestra época que no ha tenido tal vez la suerte, la fortuna de profundizar en ciertos temas como lo hemos hecho nosotros. La historia creo que juega un papel importante en esta lucha cultural, principalmente porque estos negacionistas, ¿no?, un término que a muchos les ha gustado o están utilizando muchos estos personajes de la izquierda hoy en día, ellos son los negacionistas de nuestra historia. Ellos son los negacionistas de los más de 100 millones de muertos que el comunismo ha causado en el mundo. Por lo tanto, no nos vengan a nosotros a acusar de negacionistas, porque vamos a seguir planteando a través de la verdad histórica que Chile vivió un pronunciamiento militar y no un golpe de Estado, que los primeros violadores de los derechos humanos fue la dictadura de Allende, a través de la muerte de un número importante de asesinatos, de un número importante de chilenos, de la creación de grupos paramilitares, armados hasta los dientes, de la usurpación y expropiación de empresas, tal como veíamos, de fondos y haciendas a través de esta reforma agraria y de tomas incluso ilegales, y de una serie de atropellos que cometió la dictadura de Allende. Por lo tanto, la lucha continuará y, como dice o dijo en su oportunidad Manuel Rodríguez, aún
tenemos patria, ciudadanos, y hay que seguir luchando para defenderla, protegerla y continuar enalteciendo. Gracias, Carlos. Totalmente de acuerdo contigo. La historia es súper importante. Una parte linda de la historia es ver cómo se entrelaza la historia de Chile una vez que asume el gobierno militar y la recuperación de Chile en el tiempo posterior, las cosas que se hicieron, y ver en la historia después de la Gran Depresión, cuando asume Franklin Delano Roosevelt, y cuáles fueron los pasos a seguir para recuperar Estados Unidos. Eso es tarea para la casa, véanlo, revísenlo, qué es lo que hizo Roosevelt, qué es lo que hizo Pinochet, y se van a encontrar con una El New Deal. Exactamente. Jorge. Bueno, mira, yo solo que, bueno, como esto se trata de crear conciencia o educar, yo llamaría a las personas a pensar si acaso una nueva constitución les cambia algo, o les va a cambiar algo, o la propuesta que les hagan les va a cambiar algo su vida. O solo da más poder a las élites en Chile y afuera, que están relacionadas con las que están en Chile, y a sus lacayos, los políticos. De eso se trata. Se trata de sacar un poquito, dejar un ratito de lado el celular, o por último usarlo para leer algo que valga la pena, y estudiar lo que nos van a proponer, pero estudiarlo bien. No es tan difícil, no hacer, como dicen los gringos, rocket science, sino que va a ser algo muy rápido de leer. Y se van a dar cuenta que solamente nos están proponiendo lo que yo les señalo. Nada nuevo, ni un cambio, nada que nos mejore la vida, nada que nos mejore la salud, nada que nos mejore el abuso que hacen los TAC en las autopistas urbanas y las autopistas. Todos esos abusos van a seguir igual que ahora, no va a cambiar nada. Ojalá me equivoque y ojalá que lo que nos propongan sí lo haga, pero lo dudo mucho. Yo lo dudo 100%. Respecto del teléfono celular, el teléfono es como el martillo. Sirve para matar o también para construir. Que tengan buenas fin de semana, nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos y a todos los que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Un gusto nuevamente, ¿ah? Gracias, Ulises. Un gusto. ¿Cómo va la venta el libro? Muy bien. ¿Cómo va la venta el libro? ¿Cómo va la venta el libro? En Chile se está vendiendo y espero que en España también. El próximo mes de agosto ya va a estar circulando en Estados Unidos, Juan. ¿Oh, sí? Oye, Mira, ahí, Sí. ahí ya puse el correo electrónico para que se contacten contigo para poder comprarlo. Ulises, Muchas gracias. ¿le diste unos libros a Merlucín para que te los llevara para España, para que te los promoviera? No tuve oportunidad de pasárselo. ¿Te imaginas? Capaz que te hubiera cobrado, te lo llevo igual. Ya, Claro. buenas noches, cuídense, adiós. Muy bien. Un abrazo a los tres. Chao, chao. Un gusto. Chao, chao.